Colosenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Hoy vamos a meditar bajo el tema Cumple el ministerio que recibiste. Vamos a meditar bajo ese tema en esta tarde. Entonces vamos a leer la palabra del Señor del versículo 10 al versículo 18. Versículo 10 al versículo 18. Dice la palabra del Señor, la leemos para honra y gloria de su nombre, y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. 14, verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Verso 17, donde vamos a predicar, dice: Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar antes de predicar en esta tarde. Oremos todos juntos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque podemos meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra que es la que nos da la vida, tu palabra que es la que nos consuela y la que nos alienta en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Padre, en esta tarde te pedimos que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, en mi corazón y en cada corazón de los que están presentes y de los que escucharán y verán este mensaje, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos con poder y autoridad. Háblanos en la unción de tu Espíritu Santo, y que tu palabra, Señor, nos transforme cada vez más a la imagen del varón perfecto que es Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos entonces, amados hermanos, en esta oportunidad a reflexionar en estos versículos que hemos leído, y vamos a compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que trata, amados hermanos, acerca de cumplir lo que Dios nos ha dado. Se trata de cumplir aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, o aquello que Dios nos ha encomendado. Entonces, el tema de esta tarde es
cumple lo que recibiste del Señor. Ahora, saludamos antes de empezar a predicar a nuestros hermanos, también amigos que pueden vernos y que pueden escuchar estas predicaciones, ya sea ahora o después, y que esta palabra haga aquello también para lo cual Dios la ha enviado. Entonces, antes de empezar, quiero hacer una breve introducción acerca de que, para que tengamos un contexto acerca de quiénes son los destinatarios de esta carta o de la epístola a los colosenses. Y como siempre me gusta compartir, el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Como ya vimos, al final de los versículos dice: yo, Pablo, la escribí con mis propias manos, con mi propia mano. Ahora, el apóstol Pablo escribe esta epístola y Pablo, él había sido sentenciado a 2 años de prisión por causa de su fe. Y él estaba en prisión, él había sido encarcelado por causa de su fe. Y la Biblia dice que él estaba encarcelado. Y en esos momentos el apóstol Pablo, él escribe la epístola. Y el apóstol Pablo es un hombre que nos enseña a nosotros que a pesar de él estar en prisión, él, aún estando en esas prisiones, el apóstol Pablo nunca dejó de animar a los demás cristianos. El apóstol Pablo, por eso dice que al final él dice: acordaos de mis prisiones. En el original dice: acordaos de mis cadenas. O sea que el apóstol Pablo es un hombre que era caracterizado, amados hermanos, por un carácter fuerte. Por un carácter que Dios trabajó en su vida y que él nos enseña cómo el apóstol Pablo, él no reacciona a las dificultades de una manera como la que muchas veces nosotros reaccionamos. Cuando las dificultades vienen, muchas veces nosotros huimos. Pero el apóstol Pablo, él dice: yo me gozo en las debilidades. Porque el apóstol sabía que en cada debilidad Cristo depositaba un poco más de gracia en su vida para soportar las tribulaciones. Por eso Cristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo aprendió a deleitarse en las debilidades, en las aflicciones, porque él ahí recibía o él ahí experimentaba un nivel del poder de Dios cada vez más grande o cada vez más diferente. Entonces, el dilema del apóstol Pablo era de que él siempre estaba ahí fortaleciendo a los hermanos. Ahora, el apóstol Pablo no fue el fundador de esta iglesia a los colosenses, de la iglesia de Colosas. Se cree, por lo que dice allí mismo, que fue Epafras el que fundó la iglesia en Colosas. Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas, y este hombre fue el que fue utilizado por Dios para levantar esta obra en la ciudad de Colosas. Vayan conmigo al capítulo 1. Vayan conmigo al capítulo 1 y vean cómo dice el versículo 3 en adelante. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Mire cómo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mire cómo dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mire, el apóstol Pablo dice, nosotros desde que oímos de ustedes, desde que oímos que ustedes han creído en Cristo, nosotros no cesamos de orar por ustedes, dice el apóstol Pablo. Desde que ustedes se convirtieron al evangelio, desde que ustedes escucharon la palabra de verdad, como lo habéis aprendido, y dice, como lo habéis escuchado de Epafras, nuestro consiervo y fiel ministro de Cristo. O sea que, y el mismo Epafras dice que él nos ha declarado el amor que ustedes tienen para todos los santos y del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Eso es lo que Epafras le comentó al apóstol Pablo. Porque Epafras, el fundador que se cree más probablemente de esta iglesia, él visitó a Pablo cuando él estaba en Roma. El apóstol Pablo fue visitado por Epafras, y por eso que Pablo dice, él nos ha declarado del amor de ustedes. Él nos ha contado de cómo ustedes se convirtieron a Cristo en esa ciudad de Colosas y cómo ustedes ahora sirven al Señor. Pero el apóstol Pablo no solamente dice eso. Entonces el apóstol Pablo, Epafras le cuenta a Pablo los problemas que estaban ocurriendo en esa ciudad. Y Epafras, usted puede leer toda la epístola y usted va a ver todas las cosas hermosas que hay en esta epístola. Solo tiene 4 capítulos, pero es una epístola tremenda que tiene tanta doctrina y que tiene tantas enseñanzas para nosotros. Pero Epafras le comenta a Pablo cuando lo visita a Roma, y Epafras le comenta a Pablo y le dice, Pablo, yo esto lo estoy parafraseando, Pablo, fíjate que en la congregación o allá en Colosas, yo prediqué el evangelio y la gente se convirtió, y ellos ahora aman al Señor, ellos ahora aman, tienen amor en el Espíritu. Y es allí donde Epafras le comenta a Pablo y le comenta que están entrando falsos maestros, que en la ciudad de Colosas habían tantos filósofos que querían entrar a la iglesia y torcer a los cristianos. Es allí también donde querían entrar los judaizantes, donde querían ellos enseñar a la iglesia para que ellos guardaran ciertos mandamientos de la ley. Allí también entran varias herejías, varias cosas que un día de estos vamos a estudiar, algo importante que aprendí en esta epístola, de algo que una falsa doctrina o una herejía que se ha metido y que está muy presente en muchas congregaciones. Eso se llama, esa doctrina o esa herejía se llama el ascetismo. Un día de estos vamos a ver qué significa eso con respecto a eso. Pero Epafras le cuenta a Pablo de los problemas que estaban habiendo en la iglesia. Entonces Pablo fue motivado a escribir esa carta para la iglesia de Colosas. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, escribe esta carta y la envió con un ministro también que se llamaba Tíquico, que fue el que llevó la carta. Tíquico es el que lleva la carta. Él va a la iglesia de Colosas, lleva la carta, y también iba Onésimo con ellos. Eso lo encontramos en el versículo 7 al 9. Mire qué dice el capítulo 4. Capítulo 4, versículos 7 al 9. Abran sus escrituras conmigo y miren qué dice en el versículo 7 al 9. Capítulo 4, ahí mismo Colosenses 4, 7 al 9. Dice allí el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo del 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El cual, mire qué dice,
he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Yo cuando medito en estos escritos así, yo trato de transportarme y ver cómo estos hombres eran hombres que se entregaban al servicio del Señor. El apóstol Pablo dice que envió a Tíquico, porque Pablo estaba encarcelado. Y Pablo le dice, todo lo que a mí se refiere, o sea, todos mis asuntos, se los va a contar Tíquico. Tíquico, él es el que les va a hacer saber cómo yo estoy aquí. Y no solo él, sino que también va con él nuestro amado hermano Onésimo, va con él también. Y dice, yo los he enviado para esto mismo. Dice, para que ellos conozcan todo lo que a vosotros se refiere y para que conforte sus corazones, dice. Y al final del versículo 9 dice, todo lo que acá pasa os lo harán saber. El apóstol Pablo era un hombre que, aunque él no fundó la iglesia en Colosas, era un hombre que él se preocupaba por hacerles saber qué pasaba con su vida también. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta, se la manda a la iglesia en Colosenses por medio de Tíquico y por medio de Onésimo. Y la ciudad de Colosas, amados hermanos, estaba situada en el valle del río Lico en Frigia, una región de Asia Menor. Es donde estaba situada la ciudad de Colosas. Sus habitantes eran nativos de Frigia, colonizadores griegos y muchos judíos. O sea, los que colonizaron esa ciudad fueron griegos y judíos, los que habían en la ciudad de Colosas. Entonces, Pablo había viajado por esa área, pero él no había visitado Colosas. Él no había visitado esa ciudad. Mire qué dice el capítulo 2 y el versículo 1. Miremos qué dice Colosenses 2:1. Colosenses 2:1. Mire qué es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos. Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que dice, los que nunca han visto mi rostro. ¿Se da cuenta usted entonces que el apóstol Pablo nunca había visitado la ciudad de Colosas? Pero el apóstol Pablo le dice, quiero que sepan que yo tengo una lucha por ustedes y por también los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo era un hombre que deseaba ver a cualquiera que se había convertido al evangelio en las ciudades. El apóstol Pablo era un hombre que lo que le faltó fue tiempo. Lo que le faltó fue tiempo para él ir a donde él muchas veces quería. Ahora, el apóstol Pablo no visitó la ciudad de Colosas porque en su segundo viaje misionero, el Espíritu Santo le prohibió que él predicara la palabra en Asia. Yo no sé si usted acuerda, en Hechos 16:6, dice que Pablo dice que le fue prohibido por el Espíritu predicar en Asia. Pero si usted analiza, la ciudad de Colosas nunca se quedó sin escuchar el evangelio, porque el Espíritu de Dios sabe a quiénes manda. A Pablo lo mandó para otro lado, pero Epafras fue el que fundó la iglesia en Colosas. Entonces, al Espíritu Santo fue el que le prohibió al apóstol Pablo predicar en Asia. En su tercer viaje, él pasó otra vez de largo la ciudad, optando en su lugar viajar por las regiones superiores. Eso está en Hechos 19:1. Pablo pasó por la ciudad, pero pasó de largo. Entonces, él decidió ir a Éfeso y predicar en otras congregaciones. Ahora, durante el largo ministerio del apóstol Pablo, allí en Éfeso y en otros lugares, sin embargo, es claro que él consideró no solo Colosas, sino también Hierápolis y la Odisea como parte de su área a ministrar. Porque el apóstol Pablo dice, ahí al final, el capítulo 4, los versículos que leímos, dice que yo también, dice él, estoy preocupado
por los de Hierápolis y por los de la Odisea también. El apóstol Pablo era un hombre que él dice, y en el versículo 15 del capítulo 4 y en el versículo 16, él dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, hagan que también se lea, dice, entre los laodicenses. O sea, esa carta, la carta de los colosenses, la leyeron en la iglesia de Colosas, pero también el apóstol Pablo dice que esta carta tiene que leerse en la iglesia de los de la Odisea. Léanla también en la congregación de la Odisea. Entonces, esto es algo como el contexto de lo que sucedió en la iglesia de Colosas. Entonces, yo quiero enfocarme en esta tarde sobre lo que el apóstol Pablo le dice a un ministro o a un hermano de la congregación en Colosas. En Colosas estaba un varón llamado Arquipo. Y este varón, el apóstol Pablo dice en el versículo 17, y decida a Arquipo, le dice el apóstol Pablo, que le digan a él que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. O sea, si usted analiza este consejo o esta exhortación para Arquipo, iba a ser leída ante todos los hermanos. O sea que este varón Arquipo era un hombre, probablemente un líder, un anciano en la iglesia de Colosas. Porque Pablo manda que la carta se lea a todos los hermanos. Y cuando se esté leyendo a todos los hermanos, como que el que le te iba a tocar leer la carta, él iba a decir, Pablo manda a decir: Arquipo, el hermano Arquipo dice: Pablo, que te manda a que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Yo me imagino ese momento en que este hermano, me imagino en el culto, en el momento de la lectura, están leyendo la epístola, la carta que Pablo manda, y cuando están dando los saludos, escucha él su nombre. Y de repente el apóstol Pablo le manda a escribir y le dicen: díganle a Arquipo que cumple el ministerio que recibió en el Señor. Ahora, este varón llamado Arquipo, no hay muchos detalles sobre su vida en la Biblia. Pero hay otro detalle que nos da luz con respecto a su vida. Vaya conmigo a la epístola a Filemón. La epístola de Pablo a Filemón, el versículo 2, porque solo tiene un capítulo. Vayan conmigo a Filemón, versículo 2. Filemón, versículo 2, mire qué dice. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, se cree, o sea, no se puede aprobar ni tampoco se puede desmentir de que Filemón probablemente era el padre de Arquipo. Probablemente Arquipo era el hijo de Filemón y probablemente la hermana Apia era la mamá de Arquipo. Entonces, esto no se puede probar ni se puede desmentir. Pero por lo que vemos que el apóstol Pablo dice, esta carta es a Filemón, nuestro amado hermano, y a la amada hermana Apia y a Arquipo. O sea, en el saludo, en la introducción, el apóstol Pablo saluda primero a Filemón, luego a la amada hermana Apia
y a Arquipo, que dice nuestro compañero de milicia. Entonces, probablemente, con lo que vemos aquí, probablemente Filemón y la hermana Apia eran esposos, probablemente. Y Arquipo era hijo de ellos, por lo que aquí vemos. Pero, como ya le dije, eso no se puede probar tan certeramente, pero tampoco se puede desmentir. Solamente es un comentario que podemos hacer nosotros, solamente es algo que podemos pensar nosotros. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo saluda a Arquipo y él dice que él es nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. O sea, la iglesia que está en la casa de Filemón. Entonces, vemos aquí nosotros esto. Ahora, se cree también, probablemente, de que Arquipo era un ministro joven. O sea, no era un ministro tan anciano o tan avanzado de edad. ¿Por qué? Porque vemos que el apóstol Pablo le hace una exhortación a Arquipo, que es una exhortación parecida a la que le hace a Timoteo. Ahora le voy a mostrar estos ejemplos de las similitudes que hay con Timoteo y este varón llamado Arquipo. Y vaya conmigo a 1 de Timoteo 4:14. Primera a Timoteo 4:14. Mire qué dice 1 a Timoteo 4:14. Abran sus escrituras conmigo. 1 a Timoteo 4:14. Mire qué dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, dice, mediante profecía. Ahora vamos conmigo a 2 de Timoteo 1:6. Otra vez a Timoteo. Segunda de Pablo, epístola de Pablo a Timoteo 1:6. Mire qué dice el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el verso 7 le dice Pablo a Timoteo: amén, amén. Entonces, en el versículo 7, Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, vemos el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo le dice: no descuides el don que está en ti. Cuida ese don que Dios ha puesto en ti mediante profecía. Y también en la segunda epístola le vuelve a recordar Pablo a Timoteo. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, en el griego no dice el fuego, sino que dice: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en ti. Entonces, eso se logra comprender muy bien, porque en la primera epístola le dice
que cuide el don que ha recibido de parte de Dios. En el capítulo 4, verso 14 que vimos, que Pablo le dice, no descuides el don que está en ti. En la segunda epístola, Pablo le vuelve a decir, no descuides, o sea, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea, aviva el don que está en ti. Y esta similitud es parecida a la exhortación que Pablo le da a Arquipo. Le dice, cumple el ministerio que recibiste en el Señor. Probablemente podemos deducir nosotros que tal vez Arquipo estaba un poco, probablemente descuidado del ministerio. Probablemente necesitaba una exhortación de parte de Dios y de parte del apóstol Pablo para que él se pusiera más firme. Probablemente porque cuando es que a nosotros nos exhortan, es cuando un hermano ve que estamos decayendo. Entonces, probablemente el hermano Epafras le contó a Pablo de que Arquipo como ya le dije, de que Arquipo era un ministro que estaba sirviendo al Señor en la iglesia de Colosas, pero quizá estaba decayendo un poco, o quizá Epafras le comenta a Pablo de que le mande a hacer una exhortación, o que le mande a animar al hermano para que él siga hacia adelante. Entonces vemos que Pablo le dice, cuida el ministerio que has recibido en el Señor o del Señor. Entonces, y le dice, para que lo cumplas, para que lo cumplas. Ahora, ¿qué nosotros aprendemos de este versículo? ¿Qué nosotros aprendemos de lo que Pablo le dice a Arquipo? Quizás no sabemos muchos detalles de su vida, pero cada uno de nosotros, porque la Biblia, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar, para redarguir. Entonces, todo lo que está en la Biblia es útil para eso, para enseñarnos, para instruirnos. ¿Y qué aprendemos entonces de esto? Aprendemos que así como Arquipo, nosotros podemos identificarnos con su vida. Quizá nosotros no estamos al frente de una congregación, quizá no estamos pastoreando, quizá no somos evangelistas, quizá no sé qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos o lo que usted está haciendo. Pero Dios le dice hoy también a usted, por medio del Espíritu de Dios, por medio de su palabra, cuida el ministerio que ha recibido del Señor. Pero alguien podrá decir, pero yo solo hago limpieza en la casa de Dios. Ese es el ministerio que Dios le ha dado. Tal vez ya no está queriendo hacer la limpieza. Tal vez ya no está queriendo hacer algo. Y eso es lo que Dios le ha puesto en su vida que haga. Ahora, eso es algo, un ejemplo. Porque nadie puede decir, alguien puede pensar, pero ministerio. Yo no soy evangelista, yo no soy profeta, no soy un apóstol. Es que ministerio significa servir, servicio. Cumple el servicio al cual Dios te ha puesto. Eso significa ministrar, significa servir. Entonces, la Biblia dice, Cristo dijo, puso un ejemplo de dos muchachos que habían recibido un talento. Y dice que uno lo enterró, pero el otro lo trabajó. Y trabajó y multiplicó. Entonces, cada uno de nosotros tiene un talento. Tiene algo que ha recibido el Señor. Ahora, Dios le dice a usted y a mí, así como Pablo le dijo a este hermano, le mandó a decir delante de toda la congregación, le mandó a decir, cumple el ministerio que ha recibido del Señor. O sea, cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Ahora, de nosotros va a depender si nosotros
si nosotros vamos a obedecer o si nosotros vamos a cumplir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, también nosotros vemos, y lo que podemos aprender de esto es que en una oportunidad Cristo dice que salió a llamar a muchos hombres a que trabajaran a su viña. Dice que salió temprano, encontró a uno, los llamó, vénganse a trabajar a mi viña. Y dice que ya cuando iba a terminar el día de un trabajo, cuando era la hora 11, si no estoy mal, dice que él encontró a unos por allá que no estaban haciendo nada. Y les preguntó, ¿y ustedes por qué no están haciendo nada? Porque nadie nos ha contratado, le dijeron ellos. Y les dijo, vengan a mi viña, yo les voy a dar un denario por el día. Entonces, aquellos hombres, el Señor los contrata, empiezan a trabajar en el Señor. Y Cristo estaba poniendo un ejemplo y Él dice, pero cuando el dueño de la viña les iba a pagar a cada uno, dice que el dueño de la viña les dijo, comiencen por los postreros y después hay que pagarle a los primeros. Y dice que a los postreros le empezaron a pagar un denario, lo mismo que a los otros. Y los otros dice que dijeron, bueno, ¿cómo estos que acaban una hora trabajaron nada más y cómo es que van a recibir lo mismo que nosotros? Y Cristo les dice, ¿acaso no convine yo con ustedes que les iba a dar un denario? O sea, lo que Cristo les dijo, yo a ustedes les voy a pagar un denario. A ustedes yo les prometí un denario por el día, lo mismo que a ellos. Pero ¿qué pasa si yo les quiero dar a ellos lo mismo que a ustedes? O sea que nos damos cuenta de cómo Cristo nos llama a servir a su viña. Dios nos llama a servirle, pero Él nos ha prometido a todos también la vida eterna. Ahora cada uno va a recibir conforme ha trabajado en el Señor. El apóstol Pablo dice, cada uno va a recibir conforme a lo que hizo estando en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, va a recibir su recompensa. Pero cada uno dice, trabaje para el Señor. Todo lo que uno haga, hágalo como para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos, dice que lo hagamos nosotros para honra y gloria del nombre del Señor. Entonces, nosotros hemos sido llamados, amados hermanos, a cumplir lo que Dios nos ha encomendado. No importa lo que podamos pasar, pero Dios nos dice a través de su palabra, mira que cumplas, le dice Pablo a este hermano, mira que cumplas. Le dice, el ministerio que recibiste en el Señor o del Señor. O sea que el apóstol Pablo, para exhortar a este hermano, le dice, cumple lo que recibiste, porque lo que recibiste no te lo dio ningún hombre. Lo que recibiste, lo recibiste en el Señor. Y cuando Pablo dice, lo recibiste en el Señor, está dando a entender que el Señor que te lo dio, Él es el que te va a pedir cuenta por lo que te ha dado. Ahora, hay gente que dice, no me juzgue porque Dios es el que me va a juzgar. Yo veía una imagen en el Facebook que decía algo parecido y dice, ¿y no te da miedo o no te da temor que sea Dios el que te juzgue? Hay gente que dice, Dios me va a juzgar. Como que si Dios fuera cualquier cosa. Y la imagen decía, ¿no te da temor que sea Dios el que te juzgue? Cuando la Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero muchas veces nosotros decimos que Dios es el que me va a juzgar. Sí, pero Dios, dice la Biblia, que Dios juzga con justicia. Dios juzga con rectitud. Y Él no juzga como los hombres. Él juzga conforme Él quiere obrar en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que usted ha recibido del Señor o en el Señor? Pregúntese usted. En oración, pregúntele, Señor, porque a veces nosotros no sabemos o no logramos entender qué es lo que recibimos del Señor. A veces nos cuesta comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
A veces hay gente que dice, yo quiero servir, pero yo no sé qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, si no sabemos, ese es un motivo para pedirle a Dios, Señor, ¿en qué área quieres que yo te sirva? Porque déjeme decirle que Dios no lo llamó, Cristo no lo llamó para que usted no esté haciendo nada, ni para que yo no esté haciendo nada. Él nos ha llamado no para que seamos haraganes, porque el Señor, ¿cree usted que Dios va a tener gente haragana en su viña que no haga nada? Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a trabajar. Y Cristo, Él nos dio el ejemplo. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino para servir. Él nos dio el ejemplo. El problema es que hoy en día hay ministros que se les ha olvidado que han sido llamados a servir y no para ser servidos. Hoy en día hay un montón que quieren que les hagan todo. Se les ha olvidado que también son ovejas. Se les ha olvidado que también han sido llamados para servir. Y constantemente yo he escuchado a personas, es que las ovejas no tienen visión. Las ovejas solo miran un poquito. Son miopes las ovejas. Pero se le ha olvidado que también es oveja. Se le ha olvidado que también él es oveja. Entonces eso solamente es una señal de orgullo. Eso solamente es una señal de falta de temor y amor a Dios y al pueblo de Dios. Porque la Biblia nos dice a nosotros que aunque todos somos ovejas, Dios ha puesto ministros con una visión o con una habilidad, con un don para servir, para ministrar, para enseñar, porque no todos tienen la misma capacidad. Entonces, el apóstol Pablo en una ocasión dijo, ¿acaso porque soy mano le dirá el ojo no te necesito? O porque soy oído, porque soy esto no te necesito. No. Hay miembros del cuerpo, el apóstol Pablo dijo, que se ven menos honrosos. Pero el que sean menos honrosos no quiere decir que sean menos importantes. Ahora, muchas de las personas han recibido un buen halago en cierta ocasión. A muchos de nosotros nos han dicho, qué lindo cabello, qué lindos ojos, qué linda sonrisa. Pero porque son miembros que están externamente visibles. Pero nunca a nadie le han dicho, qué lindo hígado, qué lindo riñón. No, porque no se mira. Pero usted sin un riñón, sin un hígado, sin un pulmón, solamente por la misericordia de Dios puede estar vivo. Entonces, un miembro, aunque no se vea su función, es importante en el cuerpo de Dios. No solamente los que se ven, sino todos somos importantes en el cuerpo del Señor. Ahora, para terminar, quiero leer unos versículos que están en Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Mire el apóstol Pablo cómo dice aquí. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Detengámonos ahí en el primer versículo que hemos visto. Pablo está viendo que hay división en la iglesia. Y Pablo le dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Porque habían hermanos que se estaban inclinando. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro,
otros decían yo soy de Cristo, otros yo soy de Apolos, y cada uno había agarrado un ministro a quien seguir. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Solamente servidores por medio de los que ustedes han creído. Y le dice, y eso según lo que a cada uno, dice Pablo, le concedió el Señor. Mire qué dice el verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Detengámonos ahí. El que planta no es el mismo que riega. El que planta solo echa la semilla, pero el que riega es otro. Y Pablo dice, yo planté, pero Apolos regó. Pero el crecimiento no lo dio ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro, ni Cefas. El crecimiento lo ha dado Dios. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mire cómo el apóstol Pablo siempre se enfocó por darle la gloria a Dios. El apóstol Pablo no dijo, no, yo fui el que fundé, yo soy el fundador. Yo soy aquí, allá. No. Yo solamente soy un servidor por medio de lo que ustedes creyeron, dijo Pablo. Ahora, dice el crecimiento lo dio Dios, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mire la enseñanza que el apóstol Pablo está dando. Cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Mire qué dice Pablo. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. O sea que el apóstol Pablo dice que él se identifica como un perito arquitecto. ¿Y quién es un perito arquitecto? Es aquel que muchas veces solo da los planos. Solamente da el fundamento. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Yo solamente estoy dando el fundamento. Entonces, el apóstol Pablo dice, pero a pesar de que yo di el fundamento, dice, otro edifica encima, pero que cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sirve al Señor. Verso 11, mire qué dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿quién es el fundamento sobre el cual usted y yo servimos? Jesucristo. Y es lo que Pablo le dice a Arquipo. Cumple lo que recibiste en el Señor. O sea, el fundamento, el dueño de lo que tú has recibido es Cristo. Entonces, vemos también el versículo 12, mire qué dice. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Detengámonos ahí. El apóstol Pablo menciona 6 cosas con las que se puede edificar sobre el fundamento. El primero que él menciona es el oro. El segundo es la plata. El segundo elemento con el que se puede edificar sobre el tercero son las piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas. Las otras 3 son madera, heno y hojarasca. Ahora, esto lo que nos está mostrando es que el oro, la plata y las piedras preciosas soportan el fuego. Pero la madera, el heno y la hojarasca son como gasolina para el fuego. Se queman. Entonces el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, mire que dice, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, aquí
cuando Pablo dice que será probada por el fuego, escuche cómo dice la nueva traducción viviente. Escuche cómo dice. El versículo 11 lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Escuche cómo dice. Dice, pues el versículo 12 voy a empezar. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Dice, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El mismo versículo dice, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Verso 14 dice, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Ahora, esto es muy importante porque acá vemos que el apóstol Pablo dice que el día la probará, el día la declarará. Eso no se refiere al día del juicio en el trono blanco. Esto se refiere al tribunal de Cristo. Cuando al tribunal de Cristo solamente se van a presentar todos los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Es como cuando se hacen la presentación de las graduaciones de los que se han graduado. Allí, a esa presentación solo van los que se graduaron. O solo van todos los que cursaron esa carrera. Pero ¿qué pasa cuando en la presentación de estar dando el diploma a los graduados le dicen a otro, mira, aquí está tu diploma porque ganaste y obtuviste buenas calificaciones y pasaste todo, te has graduado, aquí está? Esta persona se va a sentir tan feliz de que ha logrado uno de los sueños que muchas personas tienen, graduarse. Pero qué vergüenza van a recibir aquellas personas que no van a recibir ese galardón, que no van a recibir ese galardón. Entonces, el apóstol Pablo dice que si la obra que el fuego va a probar, y déjeme decirle que ese no es un fuego literal. La Biblia dice que los ojos de Jesús son como llama de fuego. Eso quiere decir que Cristo, Él ve claramente si su obra y la obra que yo hago, la estamos haciendo de todo corazón para el Señor. Él es el que sabe si lo que hacemos es para honra y gloria de su nombre o si no es para honra y gloria de su nombre. Entonces, si todo lo que nosotros hemos hecho desde que estamos sirviendo al Señor, todas las cosas que no las hicimos para su gloria, el Señor las va a probar con sus ojos de mirada de fuego, y esas obras que nosotros hicimos solamente serán como la paja, como el heno o como la hojarasca ante el fuego. El Señor nos va a mostrar y nos va a enseñar que lo que hicimos no pasó la prueba. No pasó la prueba. Entonces el apóstol Pablo dice, si bien él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo no va a haber condenación para ni una persona. En el tribunal de Cristo solamente habrán recompensas para los que reciban y para los que trabajaron para honra y gloria del Señor, y los que no van a recibir recompensa. Pero el apóstol Pablo dice que él va a sufrir la pérdida. ¿Por qué? Porque no va a recibir galardones, pero se va a salvar, aunque así como por fuego. Un ejemplo de esto, que será salvo así como por fuego, es como aquella persona que se ha incendiado su casa y apenas le dio tiempo de salir huyendo. ¿Qué pasa cuando en un incendio
A la persona le da tiempo de salir huyendo, pero todas sus cosas se queman. No tuvo tiempo de sacar su ropa, no tuvo tiempo de sacar sus electrodomésticos, nada. Pero esta persona, aunque todo se le quemó, logró salir del incendio. Entonces es algo parecido a lo que pasará con nosotros si no hemos hecho y si no hemos cumplido lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, amados hermanos, en esta tarde, que esta palabra nos haya a nosotros hecho reflexionar y nos haya hecho meditar cómo el apóstol Pablo le manda a decir a este hermano llamado Arquipo y le dice: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Cuida lo que has recibido del Señor. Mira que lo cumplas. Ahora, yo le invito a que se ponga sobre sus pies, amado hermano, y que le pidamos al Señor Jesucristo, que le pidamos al Padre en nombre de Cristo, que nos ayude con su Espíritu Santo a cumplir lo que Él ha puesto en nuestras manos. Vamos a pedirle al Señor. Yo le pido que usted ore al Señor. Le pida al Señor: Señor, pídale al Padre, ¿qué es lo que tú me has dado para que yo te sirva? ¿Qué es lo que tú has puesto en mis manos para que yo te sirva? No descuidemos, amados hermanos, lo que Dios nos ha llamado a hacer. No descuidemos aquello que un día el Señor nos pedirá cuentas por lo que hicimos con lo que Él nos dio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a cumplir ese llamado que tú has hecho a todo aquel que tú has llamado a tu viña. Padre, no hay nadie que sea inútil, no hay nadie que no sea útil en tu casa, Señor. Aquí, Señor, en tu viña, tú nos has llamado para servirte. Un día te entregaremos cuentas de lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a cumplir lo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a cumplir, oh Dios, ese ministerio, ese servicio que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de cada uno de aquellos que están pasando una dificultad, una tribulación en la cual han dejado de cumplir o han dejado de servir donde tú los has llamado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a serte fiel, a cumplir con lo que tú nos has mandado, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la honra, la gloria y la alabanza. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Oramos por aquellos que se han alejado de ti como aquel pródigo, Señor, que se fue a malgastar su herencia. Padre, ten misericordia y pon, Señor, en el corazón de aquellos que se han alejado de ti, redarguye, oh Dios, que es necesario volver a la casa del Padre, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, recibe toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Estamos despedidos.